Buenos días, familia. Seguimos estudiando el libro de los Salmos. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo número 14. Y antes de empezar a estudiar este salmo, vamos a orar. Los invito a que cerremos nuestros ojitos y le digamos al Señor lo agradecidos que estamos hoy por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Te damos gracias, Señor, porque hacemos un alto en el camino y queremos oír hoy de tu palabra. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. Hoy nos enseñas a que contigo podemos seguir el camino, podemos entender y comprender que sin ti nada podemos hacer. Hoy, Señor, ponemos todo en tus manos. Ponemos el día de hoy en tus manos. Siempre vamos a invocar tu Santo Espíritu para que seas tú, Señor, el que nos guíes, el que nos acompañes y el que nos hagas entender lo que tienes hoy para nosotros, dándote, por supuesto, gracias en todo momento y en todo lugar. Amén y amén. Bueno, familia, entonces vamos a leer el Salmo número 14. Los invito a que ustedes también tomen sus Biblias en sus manos y me acompañen a leer el Salmo. Dice así: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, vemos en este salmo que David tiene en ese momento angustia en su corazón, tiene tristeza en su corazón por lo que está pasando a su alrededor. Es una reflexión de David por lo que su pueblo está viviendo. Y él empieza con un título del Salmo, dice: necedad y corrupción del hombre. Entonces vamos a leer primero qué es ser necio, para poder entender un poco qué es lo que nos quiere enseñar David en su Salmo. El necio proviene del latín necius, que significa ignorante o desconocedor o irracional. Bíblicamente la palabra necio describe a una persona que no tiene temor de Dios. Necio en hebreo es naval. Se usa para describir a una persona que actúa de manera imprudente, tonta e irreverente. Esto lo encontramos también en 1 Samuel 25. Hace poco lo estudiábamos con el líder Juan Pablo y nos daba a conocer este personaje, a Nabal, donde su comportamiento fue insensato y cruel. Cuando David le pidió ayuda y sencillamente él lo ignoró. Él no quiso tenderle la mano en el momento en que David más lo necesitaba. Y por eso él fue una persona supremamente necia. Vamos a estudiar características del necio. A medida que fui leyendo el Salmo, pues encontré varias características. La primera: no hay Dios en su corazón. Después dice: ellos quienes, los necios, son corruptos, sus acciones son malas,
todos se desviaron del camino. No piensan en orar, son perversos. Estos son calificativos bastante fuertes, pero las características del necio es así. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios, porque tienen un corazón endurecido y actúan sin temor de Dios. Y dice que son corruptos, por lo tanto sus acciones son malas y no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Esto mismo expresó Pablo en Romanos 3:12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. En este punto de la lectura debemos pensar que al estar alejados de Dios tenemos un corazón muy duro y no hay nada que nos salga bien. No hacemos lo bueno porque no le consultamos a Él. Estamos en nuestras propias conclusiones o nuestros propios beneficios. Y este corazón duro nos lleva a tener desamor por el otro, a no tener compasión por las personas que nos rodean y sencillamente actuamos de una manera necia e insensata. Así veía David a la gente que estaba con él. Veía cómo maltrataban a su pueblo, sufría por todo lo que ellos padecían. Se preguntaba si la raza humana tenía un corazón tan duro que solo maquinaba perversidades. Hoy también podemos ver esto en la raza humana. Hay seres humanos que sufren por la necedad de otros. No más podemos verlo en los noticieros. Día tras día vemos nosotros que otras personas sufren por la necedad de otros, de quienes los dirigen. En el versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos. Pues aquí es donde vemos que mira desde los cielos a quienes, a todos los hombres, a todos nosotros, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En esta expresión Jehová miró desde los cielos, justamente es donde está Jehová allá arriba mirándonos, observándonos. La pregunta que me hacía y que hoy también les hago a ustedes es, ¿cómo me está mirando Dios? ¿Cómo me está viendo Dios? ¿Cómo está viendo mi comportamiento? ¿A quién le rindo yo cuentas? ¿Y cómo quiero yo responder ante los ojos de Dios? En Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Encontré muchos pasajes bíblicos que hablan sobre el necio. Y este era el que más me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque los necios podemos estar despreciando la sabiduría y la disciplina de Dios. Y también en este punto me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué tan necia o sabia he sido yo? ¿Cuántas veces en mi vida me he equivocado por ser necia? ¿O a cuántas personas he maltratado o me he llevado por delante por ser necia y por no buscar la sabiduría de Dios? Porque el Señor es el que me observa, es el que está arriba desde el cielo mirándome. Entonces, dice el salmista que él no encontró nadie que buscara a Dios ni que elevara una oración a Dios. Y de esta manera, pues todos se desviaron. Y al desviarnos del camino de Dios, pues también no estamos escuchando la voz de Dios. Llevamos una manera de vivir equivocadamente. Cuidémonos de tomar nuestras propias decisiones y actuar como si Dios no existiera. Porque Él es el que ve, Él es el que siente y Él es el que sabe.
Y de esta manera, pues podemos entender y comprender que ser necio no nos conduce a nada bueno. En el versículo 4 dice que el necio no tiene discernimiento y todos los que hacen iniquidad, es decir, todos los que estamos en pecado, todos los que no hacemos el bien, todos, ahí él incluye a todos, porque él veía que todos estaban en pecado. Entonces, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero gracias al Señor y que podemos invocarlo y podemos entender y comprender que con Él tenemos otro camino diferente y que Él perdona todas nuestras faltas, pues podemos saber que podemos equivocarnos, pero también podemos tomar el camino correcto cuando tenemos la guía y la dirección de Dios. Él tiene una expresión aquí y es una metáfora en donde dice que maquinan maldad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Aquí, en esta metáfora, pues imaginémonos cuando nosotros podamos tener hambre, que tener hambre es muy difícil, perdemos toda educación, devoramos. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Así veía David a su pueblo, que lo estaban devorando. Y en esta imagen, pues, ¿quién devora al pueblo? El que tiene un corazón duro, el que no invoca a Dios, el que no ora, el que es irreverente, el que hace maldad. Entonces, el que hace maldad y es irreverente, pues huye de la sabiduría de Dios, huye de su presencia, no quiere saber de Dios. Y él dice, a Jehová no invocan. Pues no les conviene invocar a Dios, porque cuando invocamos a Dios y pedimos su guía y su dirección, pues ahí encontramos que sí hay discernimiento, que sí hay verdad, que sí el Señor nos lleva a irnos por el camino correcto. Pero aquí David encontraba que nadie invocaba a Dios. Y cuando no invocamos a Dios, pues ¿podemos hacer las cosas bien? Esa es la pregunta. Y yo me respondo a mí misma, pues cuando no invocamos a Dios, no hacemos las cosas bien. En el versículo 5, 6 y 7, vemos el lado contrario de este salmo, porque cuando yo lo leía, yo lo dividí en dos partes. Una, cuando David veía y sufría y reflexionaba por los necios, por la persona necia, qué era lo que hacían y cómo lo hacían, y lo único que consiguió en ellos fue maldad. Pero David siempre en sus salmos nos da el camino a escoger y el camino correcto, y es en que vamos a encontrar en el Señor la verdad, la esperanza y cómo Él nos puede guiar para de necios pasar a ser sabios. Ya para terminar, en el versículo 5, 6 y 7, vemos la respuesta que queremos oír hoy. David siente que la esperanza está puesta es en Dios. Dice el 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Es decir, que cuando buscamos a Dios, Él nos protege. Él es el que vela por nosotros. Dice el 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, de encontrar en el Señor todas las respuestas sabias que necesitamos cada día. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
Y si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Y el séptimo dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, que de Sión saliera la salvación de Israel, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues podemos encontrar discernimiento en todo lo que pensamos, en todo lo que hagamos y en todas las cuentas que le vamos a dar es a Él. Como aplicación teoterápica, vamos a ver que en oración debemos buscar a Dios para que Él nos dé guía y dirección. Que nos alejemos del Señor, quien es el que nos da esa sabiduría, estamos cometiendo un error. Pensemos hoy en las características del necio y pidámosle más bien a Dios que nos dé su gran sabiduría. Que cuando mi Dios nos mire, nos vea siempre buscándolo a Él y que nos alejemos de la necedad en todo lo que hagamos y en todo lo que nosotros le pidamos a Él. Si seguimos siendo necios, pues que sencillamente Él nos pueda dar el discernimiento suficiente para hacer un alto en el camino y decir, Señor, perdóname, estaba equivocada, estoy equivocado y quiero seguir, es tu camino y tu palabra. Y pidámosle a Dios también que no cometamos tantos errores para que podamos tener gozo y paz en nuestro corazón. Entonces, familia, vamos a orar. Padre de los cielos, te damos muchas gracias hoy, Señor, por lo que nos regalas hoy. Porque tu palabra, Señor, es saber discernir en lo que es ser necio y en lo que es ser sabio. Pidamos que sigamos más bien tu camino, que es el de la sabiduría. Quita de nuestro corazón nuestra necedad. Quita de nuestro corazón nuestro orgullo. Quita, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Y que seas tú, papá, en nuestro sentir y nuestro caminar, dándonos a conocer que si seguimos siendo necios en nuestra vida, pues seguimos en el camino equivocado. Hoy te damos gracias porque te conocemos a ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos das a conocer que el ser necio no es nada bueno en nuestras vidas y que en cambio, siguiendo tu sabiduría, podemos caminar más ligeros y más fácil. Padre mío, quédate con nosotros el resto del día, el resto de semana, y que seas tú, papá, el que nos des tu amor, tu misericordia, y que nos des la humildad para bajar nuestro rostro y en oración pedirte a ti tu guía y tu dirección. Nos quedamos en tu presencia, nos quedamos contigo, dándote siempre las gracias en todo momento y en todo lugar. Amén y amén. Hasta luego, familia, que tengan un feliz y bendecido día.